Bueno, seguimos entonces con el análisis de agua para generadores de vapor. Vamos a ver entonces por qué es necesario y para qué sirve el tratamiento del agua de los generadores de vapor. ¿Por qué diremos generadores de vapor ya a esta altura y no caldera? Pregunto. Porque el agua circula por todo en la instalación, no solo por la caldera. Muy bien. Eso quiere decir que está leyendo. Bien, vamos a ver entonces, primero la provisión o abastecimiento. Ya vimos que puede ser de distintas fuentes de provisión. Y fíjense ustedes que en función de ello podemos clasificar el uso que se le va a dar. Cuando hablamos de la obtención del agua propiamente dicha, estamos hablando de la forma en que se puede encauzar el agua. ¿Cuántos tipos de encauzamiento piensan ustedes que tenemos? A ver, sería el agua natural, ¿cierto? Que proviene de fuentes, de distintas fuentes de provisión, pero generalmente es de lluvia, ¿verdad? También tenemos aguas superficiales y tenemos las distintas cantidades de agua que puedan producirse en profundidad, porque hay zonas en que se obtiene mucha más cantidad y a poca profundidad que podrían salir a través de manantiales o si no directamente sacándolo artificialmente a través de pozos de bombeo, ¿no? El agua de lluvia es una de las más limpias siempre y cuando se la obtenga directamente de lluvia, porque si, por ejemplo, en zona urbana luego es captada, va arrastrando y disolviendo todo lo que a su paso va llevando, ¿no? Es decir, que a la larga esa agua de lluvia, que en un principio puede ser, salvo raras excepciones, donde hay zonas muy contaminadas de aire, puede arrastrar lo que se da en llamar la lluvia ácida, ¿no? Pero si no, la mayoría de los casos, esta agua es una de las más puras y tiene fuente de captación directa sin producir el escurrimiento y los torrentes de agua que suele suceder, sobre todo en nuestra zona. Ellos son perjudiciales porque va arrastrando lo que encuentra y a la larga se contamina. Sobre todo por el gran poder de disolución que tiene el agua, ¿no? Luego está el agua de superficie, que sería de deshielo, de lago, de arroyo, de ríos y de mares. Lógico que los primeros son todos de agua dulce, mientras que los mares es de agua salada. Tienen que tener en cuenta que en este caso, todo tipo de agua superficial va a depender del origen en que se obtiene ese tipo de aguas superficiales. Porque si es de deshielo, generalmente proviene a través de manantiales y suele ser una de las más puras. Pero como les dije, todo depende de la forma, el tipo de encauzarlo y bombearlo y usarlo en los generadores. Los lagos y arroyos tienen la particularidad de como no están circulando, su velocidad es un poco más lenta y suelen llegar a precipitarse. Todo lo que sería este, basura, trapo, rejilla, piedra, en fin, todo lo grueso, ¿verdad? Mientras que los ríos no, los ríos son los más, aguas más turbias y arrastres que llevan, por lo tanto deberían tener una gran cantidad de tratamiento. Por supuesto que el agua profunda, que es un poco más costosa, tanto de pozos como de manantiales, debido a sus distintos tipos de encauzamiento y de distribución, se usa sobre todo para consumo humano. Por eso, fíjense ustedes cómo se va distinguiendo de acuerdo a la provisión en las distintas maneras en que, o uso que se le va a dar, fines, ¿no? Puede ser la de lluvia, generalmente de riego o si no consumo animal,
Y el agua de superficie saben ser de uso industrial, y generalmente, ¿no? Porque va a depender de la zona y donde se encuentre realmente el equipo para poder hacer uso del sistema. Por ejemplo, nosotros tenemos que sacarla de pozo y consumirla, es decir, nos sale demasiado costoso, ¿sí? Bueno, eso sería con respecto a la provisión, ¿sí? Es más o menos lo que teníamos visto en la clase pasada. Se cambia la placa, chicos, agua de lluvia, superficiales, profunda. Todo va a depender de la forma en que se dé ese ciclo hidrológico en esa zona, que mantiene, por supuesto, la vida en el planeta, ¿no? ¿Qué pueden contener esta agua producida en forma natural? Es decir, llevar propiamente dicha las sustancias, el agua a medida que se va obteniendo. Fíjense que pueden ser elementos en suspensión o pueden ser elementos en disolución. Los elementos en suspensión son los que van a producir la turbidez del agua y se lo va a ver no nítida, no transparente, sino que se le va a notar algunos elementos. Ellos son sulfato de hierro, arcilla, limo. También pueden ser materias orgánicas provenientes, si es de arrastre por alguna industria que pueda pasar, uso de máquinas y demás, le van incorporando materias orgánicas que pueden ser grasas, aceite, azúcares inclusive también. Y todo esto puede llegar a azúcares naturales, me refiero, ¿no? No nadie va a tirar azúcar para que lo lleve el agua, ¿no? Son azúcares provenientes de materia orgánica que puede llegar a contener azúcar. Y por supuesto también los microorganismos, que son los que pueden llegar a producir pequeños flóculos que son coloides, que nos va a quedar en elementos de suspensión. Los elementos de disolución son todos los que, como su nombre lo dice, se disuelven, producen una solución. Ellos son las sales minerales y los gases disueltos. Dentro de las sales minerales, los que se encuentran serían los bicarbonatos, tanto de sodio. No se ve bien, no sé si ustedes lo terminan. Ah, yo no lo veía porque estaba la foto de ustedes. Serían los bicarbonatos, tanto de sodio, calcio, ¿se entiende? Porque para no repetir todo, pusieron carbonatos de sodio, calcio, magnesio, silicio, bicarbonato de los mismos, sulfato de los mismos y así sucesivamente, ¿no? Estas sales van a dar distintos tipos de inconvenientes que ya lo veríamos en el cuadro siguiente. Y otros elementos en disolución que están incorporados en el agua serían los gases, ¿verdad? Los gases que pueden ser oxígeno, que puede ser anhídrido carbónico, que son los elementos que más lleva la naturaleza en sí por mezcla con el aire, y también podría llevar disuelto algo de nitrógeno, que en mayoría de los casos suele producir nada más que burbujas de aire, ¿verdad? O bueno, en este caso de gas. Pero como nitrógeno en sí, para su reacción, propiamente dicho, tiene que tener una determinada temperatura y un elemento que le permita la transformación en nitritos o nitratos. Pero el nitrógeno es perjudicial porque ya habíamos dicho que va disuelta como sales, de nitrato de sodio, o nitrato de calcio, nitrato de magnesio, algún tipo de nitrato, ¿no? Y los silicatos también son peligrosos en la disolución, sobre todo de silicio, ¿no? Después están los silicatos dobles, que son aún más perjudiciales. Bien.
La medida de todo esto nos va a expresar lo que se da en llamar la dureza del agua. La dureza del agua sería la medida que se toma, el grado hidrotimétrico, que representa los miligramos de carbonato por litro, o partes por millón de carbonato de calcio por mililitro, ¿sí? Perdón, por litro. Por eso son partes por millón, son miligramos en un litro. Eso se representan luego, ya vamos a ver, o se usan, mejor dicho, y representa la forma en que las distintas sales pueden llegar a precipitar. ¿Vamos bien hasta allí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda? Bueno, vamos al cuadro de los defectos. La idea es esta, les voy a presentar primero los problemas y luego vamos a ir a las soluciones para poder utilizarlo en los generadores de vapor. Entonces, presentado así, vemos que el agua no se puede usar tal cual proviene desde afuera para los distintos equipos, sino que es necesario tratarla, ¿verdad? Ahora veamos ¿qué llega a provocar la dureza del agua? Esa acumulación de incrustaciones que produce por la precipitación de las sales en la superficie, tanto de la superficie de calefacción como de los tubos, va a producir la disminución de sección, por un lado por el taponamiento y obturación, que va a permitir el no paso, mejor dicho, no permite el paso del calor y lógicamente una circulación tendrá que ser más forzada a través de la bomba para poder vencer esa resistencia. Fíjense qué importante mantener en condiciones porque ese aislamiento que produce esas incrustaciones baja el rendimiento de la capacidad de producción de vapor de los generadores, ¿no? Esos puntos de incrustaciones, como ustedes saben, hace una capa, y esa capa, no sé si tengo por ahí una imagen, ya les voy a hacer una. Es aislante, es un aislante que es 20 veces menos conductor del calor que, en este caso, la chapa de acero, el acero propiamente dicho, y lo que permite, o mejor dicho, lo que no deja pasar es el calor. Por lo tanto, en aquellos puntos en los que por algún motivo se puede desprender, va a producir un punto de acumulación excesiva del calor. ¿Cuáles son las... bueno, acá estábamos viendo toda la mitad izquierda es lo que teníamos del cuadro anterior, más o menos presentado, ¿cierto? Con elementos de suspensión y elementos de disolución. Ahora se le incorpora los inconvenientes y qué consecuencias. Hablamos que los elementos en suspensión, que en general saben ser de tipo coloidal, ¿no? Vemos que se produce un enturbiamiento a través de esa suspensión que se mantiene y no precipita. Y puede ser por los sulfatos de hierro. Son todos elementos, fíjense ustedes, naturales, ¿no? Porque tanto la arcilla como el limo son sulfatos de aluminio, que nosotros los obtenemos en gran cantidad porque es la arcilla. Bueno, no es, casi todos son sulfatos de aluminio, pero va a depender de la cantidad de aluminio y de oxígeno que tenga la molécula y va tratándose en función de ello porque aumenta el tamaño molecular, ¿no? Es uno de dos, creo que valencia 2, 4 y 6, el aluminio, bueno, trabaja con todo y en función de ello es el espesor. De allí que esto, al ser muy fino, se mantienen en suspensión en el volumen del agua y van enturbiándola en estos coloides que es muy complicado limpiarlo, ¿no? Pero a través de una floculación se lo puede hacer. Ya vamos a ver los tratamientos. La consecuencia, obturación lógicamente de los conductos. ¿Cuándo?
cuando el vapor los arrastra, ¿verdad? Es decir, si junto con el vapor nosotros distribuimos todo lo que serían estos elementos que van enturbiando, cuando el vapor condensa, también va a precipitar el enturbiamiento, es decir, los sólidos en suspensión. ¿Se entiende? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, supongo que sí. Y lo que no entiendo me pregunto. De materias orgánicas está la formación de espuma. Esa materia orgánica que forma espuma, veo que todos ya me han colgado la fotito. Se han ido a dormir todos y me han dejado hablando, ¿no? Sí, profe. Espero que no. Estamos Bueno, acá, pero bien, bien. Bueno, las materias orgánicas van a formar espuma. ¿Por qué? Porque la materia orgánica, cuando la arrastra el vapor, se junta con una sal, ya sea de sodio o potasio, y va a producir lo que en química se llama la saponificación. Y eso, como ustedes saben, el jabón produce espuma. Y esa espuma es la que arrastra el vapor y va a producir una serie de inconvenientes. El arrastre en sí ya es un inconveniente, pero aparte puede dar un falso nivel de agua y un recalentamiento local debido a que nosotros pensamos que el equipo tiene agua y en realidad tiene poca agua, ¿no? Ese sería el inconveniente número 1 que produce la materia orgánica. Bien. Y también los microorganismos pueden producir este enturbiamiento porque las colonias de bacterias en un número determinado forman unos coloides que son unos pequeños puntitos incluidos en el agua y que luego se depositan cuando lo arrastra el vapor debido a que hay bacterias que aguantan altas temperaturas. Y esa fermentación de esas bacterias es una fermentación. Hay tipos de bacterias que fermentan forma ácida y ese ácido, que es un ácido generalmente orgánico, ¿no? Pero a la larga, como es un ácido acético, puede ser un ácido láctico, en fin, distintos tipos de ácido orgánico pueden llegar a dar ácido carbónico con la combinación del hidrógeno y del oxígeno del agua. Ese sí que es muy, muy corrosivo. Lo cual también hay que tratar de eliminar de los generadores de vapor. Eso en cuanto a los elementos de suspensión. profe, Sí, ¿puede explicar de nuevo cuáles son las consecuencias de la formación de espuma? bueno, No, a no ver, entendí bien. quiero ver si no lo tengo. Bueno, este tratamiento, forma de ablandamiento, espera, de procedimiento térmico, purga. Estoy viendo el cuadro para ver si no... Sí, aquí está. Ya lo ven, pero te explico más o menos brevemente. Hay distintas formas en que se produce la espuma. Ya vamos a ver, acá me está dando por materias orgánicas, materia de tipo orgánico, que son los que provienen, ¿qué puede ser una materia orgánica? Un aceite mineral, un aceite orgánico, que es arrastrado por el agua. Ese aceite, que en realidad luego hidrogena a grasa, esa grasa luego, que ustedes saben que el aceite flota, va a dar una grasa, si se junta con una sal de sodio en la caldera, que generalmente nosotros tenemos sodio, por lo que viene de las sales de elementos de disolución del agua, fíjense ahí vienen sales de sodio, se va a combinar, porque nosotros los tenemos separados acá en el cuadro, pero todo lo lleva en el agua. Entonces, esta materia orgánica que trae del arrastre de alguna sustancia en contacto con el agua, en la captación,
se va a juntar con los elementos que vienen en disolución. Esto viene en forma coloidal, en suspensión. Este viene disuelto. Entonces, cuando lo capta el coloide al sodio, se produce lo que se da en llamar una reacción química de saponificación. La saponificación no es otra cosa que la formación de jabón, de jabones. Y los jabones dan espuma. Y justamente con las sales que tiene disueltas le van a dar un poder tensoactivo, es decir, que mucho más le va a costar a la burbuja de vapor salir de la superficie porque sus agentes tensoactivos la empujan a la burbuja como una pequeña capa elástica que no la deja salir. Al romper eso es porque tiene mucho más presión y temperatura. Por lo tanto, también disminuiría ese arrastre, lo que sería la capacidad de producción de vapor por esa excesiva cantidad de calor que tiene que llevar la burbuja para vencer la tensión superficial de esta bien formada capa de espuma. Eso es el inconveniente en cuanto a materia orgánica y la formación de espuma, ¿sí? Aparte que nos da por la gran cantidad de burbujas que produce, un falso nivel de agua que nosotros pensamos que es el nivel y en realidad el agua propiamente dicha está mucho más por debajo. Y lógico va a producir el recalentamiento local de la tubería porque no va a tener agua. ¿Mm? No sé si le quedó claro, Rebeca. Sí, profe, muchas gracias. Bien, vamos con los elementos en disolución que pueden llegar a provocar. Sales minerales disueltas, tanto las sales de calcio y magnesio, producen lo que se da a llamar incrustaciones de lodos y fango, que son las famosas incrustaciones blandas, que con la arrastre o con lo que pueda llevar el vapor, la consecuencia va a ser, lógicamente, una vez que evapora el vapor, la precipitación de esas incrustaciones también va a ir seccionando, o mejor dicho, mermando la sección de los tubos, que va a permitir una poca transmisión del calor y una deformación y hasta pinchadura en los tubos. La deformación es por excesivo consumo de calor que tiene primero el metal. No se olviden que la incrustación se forma del lado de adentro. El metal recibe todo el calor, mientras que lo va aislando la incrustación, entonces todo el calor puede producir deformaciones debido al momento de inercia que le produce el calor, ¿no? Las sales de sodio tienen también una formación de espuma justamente por esa gran tensión superficial que tiene esta sal y que no va a dejar que la burbuja evacúe libremente hacia el domo o el espacio en que la caldera, en este caso el generador de vapor, va a recepcionar para distribución. Ese arrastre del agua por el vapor luego deposita por evaporación, como mejor dicho, condensa, transmite el calor, el vapor, condensa el vapor y junto con esa condensación van las sales de sodio, que también daría un falso, en cuanto a dentro del hervidor, dentro del cilindro, va a dar un falso nivel de agua, igual que la formación de espuma de la materia orgánica. Es decir, que la formación de espuma es un conjunto de inconvenientes, ¿no? Porque pueden ser por arrastre de elementos en suspensión, o puede ser por elementos en disolución de la formación de sales de sodio. Las incrustaciones muy duras se producen por las sales de silicio, fundamentalmente, pero también se dan por, acá lo da como si fuese el silicio, pero el silicio o silicato de calcio y magnesio también dan incrustaciones muy duras que es difícil de extraerlo, más que las incrustaciones blandas. Las incrustaciones blandas se llaman así porque producen fango.
los fangos adhieren poco tiempo a la superficie y luego precipitan. En cambio, las incrustaciones duras directamente se pegan en la cañería y es mucho más difícil poder limpiar de estas tuberías o por donde se vaya incorporando la sales de silicio. Los gases disueltos, que fundamentalmente lleva por aireación del agua con el aire, y saben ustedes que el oxígeno es uno de los principales constituyentes del aire, pero también lleva anhídrido carbónico por la fotosíntesis pura de todo lo que produce, el ciclo biológico puro, sin que haya combustiones, eso quiero decir, hay anhídrido carbónico, en pocas proporciones, pero existe. Ahora, más aún, si tenemos en medios urbanos, donde se manejan muchos motores, o gran cantidad de emisión de dióxido de carbono por una u otra fuente, lógicamente aumenta el porcentaje y el agua lo llevaría incluido porque es muy ávido o el agua es muy absorbente del dióxido de carbono, que es el anhídrido carbónico, ¿no? ¿Qué va a producir? Y lógicamente el ácido carbónico de anhídrido, el dióxido pasa a mezclarse con el agua anhídrido y el anhídrido con el hidrógeno va a terminar dando el ácido carbónico que puede producir la corrosión. Por un lado, disminución de los espesores porque hay distintos tipos de corrosión, y reducción de resistencia mecánica hasta llegar a las pinchaduras. Bien, ¿alguna duda, inconveniente? ¿Nada? ¿Sigo? Las principales sales, bueno, fíjense entonces, sería el carbonato de calcio, el bicarbonato de calcio, carbonato de magnesio, sulfato de calcio. Tanto los sulfatos, todo lo que es carbonato y bicarbonato, dan los fangos, que son los incrustaciones blandas. Mientras que los carbonatos y sulfato, tanto de sodio, de magnesio, de calcio, van a dar incrustaciones un poco más duras, intermedias, y ya los propiamente duros, incrustaciones difíciles de sacar, son los silicatos. Fíjense, tienen un silicato de magnesio, un silicato de calcio, y el peor de todo es el que se presenta, sobre todo en la zona nuestra, que es un silicato doble de calcio y magnesio. Es decir, que pierde un oxígeno y agrega un magnesio, ¿sí? Ese sería, me refiero al calcio. También tenemos el cloruro de calcio y el cloruro de magnesio, que también pueden dar incrustaciones. Siempre lo que hay que evitar es la mayor cantidad de sales disueltas. Bien, entre los gases, como le dije, el dióxido, el oxígeno y el cloro. Bueno, en algunas zonas me estaba olvidando del cloro. Sobre todo cuando se utiliza agua potable, ¿no? No se olviden que esta provisión de agua para consumo humano tiene que llevar cloro remanente para que pueda ser consumida en los centros urbanos. Las impurezas del agua, entonces, como le dije, pueden formar lodos, no lados. A ver si hay... No, bueno, ahora no puedo cambiar. Formación de lodos o depósitos que son precipitados, adherente o de lodo, ¿no? Son con silicato más cloro. Bueno, esos serían ya muy difíciles de sacar. Luego están los de sulfato y los que provienen del ácido carbónico. La formación de incrustaciones se va a producir sobre todo, fíjense ustedes, cuando va precipitándose el carbonato. Esta flechita hacia abajo quiere decir que esta molécula precipita. Fíjense si trae, por ejemplo, dióxido en el agua, que va a formar este ion carbónico que luego capta un hidrógeno
y que va a formar el ácido carbónico, que es también muy corrosivo. O si no, puede formar algún carbonato con alguna sal que nosotros le agreguemos específicamente para eso y que precipite en carbonato, que el carbonato precipita más fácilmente que las otras sales y produce lo que se dan a llamar los lodos o depósitos o fangos, ¿no? Y los bicarbonatos, este es un bicarbonato ácido porque tiene un hidrógeno en la molécula, que es el que generalmente viene, ¿no? Como carbonato, fíjense, a ver si por acá lo puse, el bicarbonato de calcio, acá está. Este bicarbonato, al mezclarse con el dióxido que puede llegar a traer el agua en su disolución, precipita el carbonato de calcio y libera este ion hidrógeno, ¿no? Que también corrosivo porque esto luego se ionizan dando 2 hidrógenos y queda un agua ácida. Mientras tengamos un agua ácida va a producir otra vez la corrosión. Es decir, que hay que evitar el bajo pH en la agua de los generadores de vapor. ¿Cómo se va a formar esa corrosión o picadura? Hay 3 tipos. La muy conocida picadura, la corrosión eléctrica y la corrosión por aireación. Estamos nombrando los distintos inconvenientes que habíamos visto en la tabla. ¿Se acuerdan? Los inconvenientes más difíciles y los más perjudiciales. Esa picadura, fíjense cómo se realiza. El corte simboliza la chapa. ¿Lo ven? ¿Ven mi cursor del mouse? Esa chapa lo que tiene es hierro. Fíjense ustedes que si es atacada por alguna sal, saben ustedes que el hierro tiene mucho más, o los metales en sí, más electrones, que siempre en la última órbita trata de perderlo con respecto a las sales que puede provenir, o de los que son ávidos de electrones como el oxígeno, por ejemplo, que proviene del agua, va a ser como un pequeño ánodo. Atrae el electrón, deja libre el hierro, y ese hierro que pierde los 2 electrones, luego se transforma en, primero en hidrato ferroso, ¿no? Un poco para simplificar todo esto. No se pone todas las reacciones, pero si no entraríamos muy de lleno en la química. Pero forma un hidrato, el hidrato luego me va a dar, yo tengo acá bien distribuido, si a alguien le interesa se los puedo pasar. Ese hidrato ferroso luego se sigue mezclando con agua, ya disuelto, ¿no? Fíjense que ya salió de la chapa, porque en la chapa está como hierro estable. Al perder el electrón ya quedó cargado y se va directamente a mezclar con el agua que proviene. Y no es solamente una molécula de agua, sino hay varias, ¿verdad? Luego ese hidrato ferroso sigue mezclándose con el agua y me va a dar lo que es el hidróxido de hierro, que es el famoso rumbre, ¿no? Y ese hierro que también se va al agua del generador de vapor va a producir enturbiamiento y luego arrastre. Miren cómo se va complicando todo. Entonces, a medida que esa solución sigue ácida, a medida que hay un ánodo y un cátodo y sigue perdiendo hierro, todo esto va a ir perforando la chapa y va a ser un pequeño punto, lo que le dan en llamar como una picadura. Ustedes saben que al verlo, esto todo queda como que si lo hubiesen pinchado con un clavo. Es apenas un orificio que es suficiente para que pueda perder agua y sea el inconveniente principal de este tipo de corrosión. La corrosión eléctrica se debe a empalmes de distintos metales. Generalmente se suele colocar hidro 3, hidrobronce,
en lugar del hidrobrón para evitar esos contactos. No, bueno, pero eso va a depender de las presiones y temperatura de trabajo, porque viene como un plástico aislante que aguanta mucho, que no es solamente hidro 3, también debe tener un conglomerado de teflón bastante resistente para evitar esos empalmes directos entre el hierro y el cobre o el bronce. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque los distintos metales tienen distinta cantidad de electrones en la última órbita, por lo tanto va a realizar esto, exactamente lo mismo. Va a ser como si fuese un electrodo, uno va a ser positivo, el otro va a ser negativo, el ánodo y el cátodo, va a atraer los electrones y va a ir picando uno u otro quien cede el elemento metálico, rompiendo de esa manera el tubo, ¿sí? Luego está la corrosión por oxígeno disuelto directamente, que lo lleva en el agua, ¿no? No quiere decir que sea el óxido. Esto es como el agua de formación en la combustión, ¿se acuerdan? Que podía ir el oxígeno en el aire, perdón, en la molécula del combustible, o podíamos incorporarlo en el aire, ¿cierto? Bueno, en este caso puede ir el agua propiamente dicho, tiene oxígeno que luego se ioniza, por eso tengo acá dos tipos de flechitas. El oxígeno disuelto que proviene en la inclusión en la misma agua, y el agua propiamente dicho, ¿no? El más corrosivo de todo es el que viene ávido de hierro, fíjense, viene ya disuelto. Ese es el que produce la mayor corrosión. ¿Por dónde viene? Y por la aireación, que muchas veces se airea al propósito el agua para evitar que lleve cloro, para evitar que lleve algún otro tipo de gas en su constitución, en su inclusión en la masa del agua. Arrastre. El arrastre va a producir, aparte de esas emulsiones, en los distintos empalmes se va acumulando y es peor esos puntos de calor que terminan rompiéndose en esas uniones o empalmes, y es sobre todo entendible porque, lógico, se va comiendo a la vuelta de este tubo. Y por último tenemos también las cristalizaciones, que es una acción destructiva producida por el agua en contacto con los metales. Para ello se realizan las purgas en la caldera. Las purgas pueden ser de fondo o pueden ser intermitentes. ¿Cuál es el objetivo de la purga? Y sacar principalmente los fangos, los que no hacen incrustaciones duras. Y se hacen a través de distintos tipos de purga. Purgar es sacar cantidad de agua que tiene esos fangos precipitados, que generalmente caen al fondo, y como por allí la caldera trata de precipitar algunos, también se los pueden sacar por purgas intermitentes, que pueden ser de superficies o pueden ser a mitad, dependiendo del equipo, las presiones de trabajo y el tiempo que se utiliza. Si se Perdón, para profe, la caldera, sí, se me corta un poco. ¿Para qué se hacen las purgas? las purgas se Disculpe. hace para, sí, no hay problema. Las purgas se hace para sacar la cantidad de sólidos que ya precipitó, porque no te olvides que en la caldera propiamente dicho, en el tubo propiamente dicho, va a ir evaporando el agua para producir el vapor. Y cuando evapora el agua quedan los sólidos disueltos. Entonces, hay sólidos disueltos que nos van a hacer incrustaciones duras, que precipitan y se pegan directamente, o los blandos, que precipitan y se van hacia el fondo, o tardan, quedan coloides mientras van precipitando. Entonces lo que hace el agua de purga es renovar. Saco toda esa cantidad de agua que tienen esa composición turbia ya, con toda esta cantidad de elementos que pueden llevar, más lo que nosotros incorporamos, ya vamos a ver en la solución. Entonces yo le saco, que tienen que tener, creo que hay un cuadrito más adelante, lo usamos, para ver cuánto tiene que tener para que el generador trabaje correctamente. Entonces el cálculo es ese. ¿Qué volumen aquí de litro
tengo que sacar para reponer a la cantidad, creo que eran hasta 200 partes por millón, se calcula siempre en carbonato de calcio, que son los grados hidrotimétricos, ¿no? Entonces, si pasan B para el otro miembro, como es la igualdad, yo acá por falta de lugar no lo hice, pero fíjense, la cantidad de agua que salga, mejor dicho, que ingrese, porque B es la cantidad de litros que yo le estoy por, incorporar. A ver, B la cantidad de sales que puede llegar a tener el agua cuando yo ya la traté y la mínima posible, ¿cierto? Nunca desaparece, siempre queda una proporción. Que eso está en función, como les dije, cuando la vamos a desalinizar el agua en los grados hidrotrimétricos, nunca queda el 0. Siempre tiene un 0,15, un 0,1, supongamos. Entonces, ese va a ser el B, el que yo estoy reponiendo con la cantidad de litros. Tiene que ser igual a la cantidad de material que ya está en suspensión y disuelto en el agua, la proporción de reposición sobre el total que estoy produciendo de vapor. ¿Por qué? Porque yo no voy a reponer todo lo que salga en la producción o en la cantidad de kilos de vapor que salgan por hora. Siempre es una proporción con respecto al total de la producción de vapor, ¿sí? Eso van a ser los X cantidad de litros que yo tengo que sacar. Esta cantidad de litros lo puedo hacer en un continuo o lo puedo hacer intermitente. Continua es cuando sale, hay un video muy lindo que luego se los voy a pasar, creo que está en el aula virtual, pero no importa, luego se los paso para que lo vean, cómo puede salir de a poco, que es la continua, en un determinado tiempo, que generalmente es en horas, para que reponga o lo diluya, porque eso es lo que hace. El agua nueva que viene con menos sales, diluye a la que más tiene. Pero como yo tengo que mantener el nivel de una proporción del vapor que se está produciendo, le tengo que poner esa cantidad de litros, X, que se calcula con esta ecuación. ¿Qué permite? Mantener el nivel del agua por un lado con baja cantidad de sólido disuelto. Justamente por ello se realiza la purga. ¿Se entiende, alumnos? Wilson me preguntaba, ¿no? Me confundí de voz. ¿Por qué no los veo? Bueno, no importa, se me durmió. La relación. No, creo que Luna. Sí. Ah, Luna era, bueno, tienen la voz parecida. Fíjense ustedes la relación de las purgas con la producción de vapor. Lógicamente, como veíamos recién, pH era la producción de vapor y siempre le dábamos una proporción. Una proporción es un tanto por uno, es un porcentaje, ¿no? Ojo, 0, tanto. Un porcentaje de la capacidad de los kilos de vapor por hora que estamos produciendo. Lógicamente, cuanto más vapor yo produzca y a distintos tipos de presiones, mayor cantidad de purgas tengo que hacer. ¿Por qué? Porque tengo que diluir más, porque más vapor precipitado, más sólido van a quedar en la caldera. Entonces yo tengo que diluirlo con mayor proporción. Fíjense la cantidad de agua a purgar que está dado en kilos por hora en proporción a la producción de vapor en función de las presiones de trabajo. Está muy lindo este gráfico, ¿no? Profe, Sí. lo que sale atrás que dice la purga continua e intermitente, esos son los tipos de purgas que existen. Claro, ¿no? está la continua y la intermitente. Yo no se los quise complicar porque aparte está la continua de fondo, la continua, porque se puede sacar de distintos puntos donde vean que el equipo está produciendo mayores fangos. Es decir, todo esto se va Depende del viendo. tratamiento del agua, obviamente, de la Exactamente. composición. No solamente de eso, también va a depender de la provisión, es decir, qué sistema tiene de provisión de agua. Hay sistemas de provisión de agua continua, continuamente está ingresando, o si no, hay aquellos que baja el nivel
y un sistema automatizado también te hace incorporar agua. Es decir, hay distintas fuentes de provisión de agua en una caldera que en función de ello vas viendo qué tipo de purga vas a hacer. No vas a hacer la purga inmediatamente haya incorporado el agua nueva porque vas a sacar agua limpia. Se va haciendo un estudio bastante conocedor del equipo, ¿no? Uno va aprendiendo a conocer el equipo. Entonces, de esa manera, puedes tratar las distintas purgas. Las purgas intermitentes son aquellas que se hacen en un determinado tiempo. ¿Por qué? Porque yo esta cantidad de litros lo tengo que sacar en una hora. Suponte que yo diga, tenés que sacar 100 litros por hora. ¿Cuánto tengo que sacar? Y bueno, puedes hacer distinta distribución del tiempo para yo sacar esos litros en forma intermitente, o lo puedo hacer continuo, recurrentemente, cada minuto o cada, no, minuto es muy excesivo, cada 15 minutos tendría que sacar tanto de agua, ¿entiendes? Entonces esas son distintas formas de realizar, más allá de la posición. Uno está el tiempo y la posición en que vayas a hacer la extracción del agua. Hay equipos, por ejemplo, las compactas tipo escocesa, que el fondo ya viene con un tipo embudito. Entonces ya sale bien por abajo y es una forma de sacar intermitentemente más productiva porque los fangos van depositándose. Y lo saca, los fangos, ojo. Las incrustaciones duras no. Ya vamos a ver, porque después viene el otro capítulo dentro del mismo, ¿no? Porque no sé por qué me piden un solo tema, pero es una forma de un tratamiento integral, ya vamos a ver, en el cual tenemos que tener distintos enfoques, y al tener distintos enfoques vamos a ver que se produce un tratamiento integral del agua de caldera en la cual se distinguen dos tipos fundamentales, que serían los preoperativos, cuando el agua está por ingresar a la planta, digamos así, y los tratamientos operativos. ¿Se entiende? ¿Quién me preguntaba entonces? ¿Luis era el que me preguntaba? Sí, profe. Bueno, Dijo de los preoperativos y del operativo son tratamientos. claro que es un tratamiento integral que se hace el agua de los generadores, que es antes y, si se quiere, durante el operativo. Listo, ¿Sí? bien. Bien, yo creo que lo tengo el cuadro general, después vamos en particular. Entonces, el objetivo en sí del tratamiento de agua de alimentación de caldera es impedir incrustaciones, eliminar la corrosión, supresión de los arrastres y prevenir fracturas intercristalinas del metal. ¿Se acuerdan que ese era el punto 4? No sé si lo pasé muy rápido. Que era la acción destructiva producida por el agua y sobre todo les hablaba de los empalmes, que generalmente se da, porque no es siempre el mismo acero que se trata. Un tipo de acero es el cilindro grande y otro tipo de acero son los conductos, ya sea que llevan los gases producto de la combustión o las acuatubulares. Son distintos tipos de acero y lógicamente ellos tienen distintas formas de cristalizaciones. No sé si ustedes tienen alguna materia que es conocimiento y ensayo de materiales o algo parecido, en el que se ven las distintas formas en que se van aunando y uniéndose los átomos para dar en el metal a distintos tipos de estructuras cristalinas. Y estos cristales pueden ser de cara centrada, cubo centrado, hexagonal, sea cementita, ferrita, en fin, todo tipo de los aceros conocidos, ¿sí? Bien. ¿Ves? Justamente. En el último inconveniente, que las fracturas intercristalinas, las opiniones divergen. ¿Por qué? Porque los fabricantes dicen, no, el problema no es el acero, sabe ser generalmente por la forma de unión, que depende de los roblones, los remaches, las soldaduras. Si alguien no sabe soldar y le deja escoria, la escoria son óxidos y eso produce, bueno, hay un sinnúmero de teorías y hay un sinnúmero que esto da para estudiarlo en el tiempo, que da para
para una serie de investigaciones en la cual deberíamos de tener presente el uso y la forma en que se utiliza el equipo, ¿no? Porque puede ser intermitente, puede ser continuo, dependiendo de las presiones, de la capacidad, hay un sinnúmero de inconvenientes, ¿sí? Después que nos dice, sostiene que el mantenimiento, una proporción 3:1 mayor que el sulfato, sí, es cierto, porque los sulfatos y silicio dan mucho más inconvenientes. Este es el tratamiento integral, no todos son pálidas, fíjense que hay forma de tratarlo, y están los tratamientos de tipo integral del agua de caldera, que conformarían dos puntos fundamentales, como es el tratamiento preoperativo, es decir, antes de que entre a la sala de máquinas, como generalmente se llama, y los tratamientos operativos, que ya directamente se utilizan dentro de las instalaciones de la sala de máquinas, juntamente conformando lo que es el generador de vapor. Fíjense todos los elementos que tiene que tener para evitar justamente todos esos accidentes que antes ocurrían y que ahora, gracias a todo este tratamiento, y en este cuadro le falta lo que sería la automatización, actualmente ingresado a los sistemas de control, en cual coloca una serie de enclavamientos de alarmas para evitar todo este tipo. Creo que más adelante lo vamos. Es decir, que acá le faltaría ese ítem, que sería el control automatizado de este tipo de tratamiento operativo, ¿sí? Es un sistema muy nuevo que se llama, relativamente nuevo, ya debe hacer unos 20 años que se está utilizando, el sistema on-off. Lógicamente lo que cambia es la forma de programación y de uso de los distintos sensores y enclavamientos de alarma, ¿no? Un muy buen sistema, que con ello ha llevado prácticamente a la seguridad. Es un equipo muy seguro en la actualidad, el generador de vapor. Todo este tratamiento integral lo vamos a tratar de ver, y me parece que hoy no. Pero bueno, vamos. ¿Cuáles son los tratamientos para eliminación? Les doy un primer pantallazo y luego vamos. A ver, déjenme ver. No, sí son generales. Bien. Hay métodos en los cuales que previenen y eliminan. Los que quitan las sales de calcio y magnesio del agua, los que obligan a combinarse, y los mixtos, de los cuales los quitan y los combinan. ¿Cómo los quitan? Le agregan zeolitas, que son resinas sintéticas que tienen la capacidad de afines tanto con el calcio y el magnesio del agua, que generalmente pueden ser por fenómenos físicos de absorción. Eso lo vamos a ver más adelante. O también lo puede hacer por evaporación, ¿sí? Lo evapora, el agua lógicamente va a precipitar y le quita. En algunos equipos que son chicos, por ejemplo en calderitas para uso doméstico, que nosotros no lo usamos, pero en zonas frías del sur del país se utilizan este tipo de calderitas que distribuyen sobre pisos cerámicos que circula agua caliente. El agua caliente calienta el piso, y el piso de la habitación es el que se mantiene a temperatura y calienta toda la habitación. En esos casos, la caldera, en realidad mal llamada caldera, en realidad es un tipo termotanque, le colocan destiladores de agua, y esos destiladores son los que van a proveer el agua al pequeño termotanque que tengo para distribución del agua a través de una bombita, por supuesto. En ellos sí se justifica hacer la destilación eléctrica porque no es mucho el consumo. En cambio, si tengo una caldera ya de baja y media presión, tener
un destilador es bastante costoso, ¿no? De todos modos, habría que ver la provisión de energía eléctrica, ¿no?, en grandes países desarrollados, que en los Países Bajos, que obtienen la energía eléctrica a través de estas turbinas que están con las olas. Vieron ustedes que prácticamente energía eléctrica barata lo están usando. Pero bueno, eso habría que hacer un análisis de costo-beneficio para ver qué nos conviene. Los que se obligan a combinar se hace con sales. Yo le agrego sales al propósito, como esas sales, por ejemplo, de sodio, tienen más afinidad con el agua y el calcio lo puedo absorber. Ya vamos a ver distintas formas. Lo puedo hacer que se combine con desincrustantes, que también son productos químicos que lo captan, y lo que produce es otro producto, por ejemplo, el sodio, cambia este ion sodio por el ion calcio, y va a quedar una sal de sodio en el agua y no de calcio. Ya vamos a ver por qué. Porque la sal de sodio puede no precipitar al aumentar la temperatura. Mejor dicho, puede no precipita. Tiene mayor disolución a mayor temperatura. En cambio, las sales de calcio, cuando aumenta la temperatura, disminuye la disolución y precipita. Y los mixtos, que es una combinación de los dos. Se utiliza los dos. Los que obligan y los combinan. Están los métodos para impedir corrosión. Está la desaireación, le saco directamente. Fíjense que cada uno va respaldado por el método que encuentran que tiene mayor proporción o probabilidad de ocurrencia en ese tipo de equipo. Los métodos de desaireación, cuando mayor temperatura, el oxígeno, saben ustedes, vieron cuando hierve el agua, ¿por qué salen esas burbujas? Es el oxígeno disuelto, ¿verdad? Al hervir el agua lo va eliminando. De esa manera, al aumentar la temperatura, merma la disolución del oxígeno en el agua y lo elimina. Y también puede ser por alta presión, es como cuando le hago el vacío, por ejemplo. Entonces libremente fluye la burbuja de oxígeno del agua y lo elimina. Eso sería un tipo de desaireación. Ya vamos a ver los equipos que se utilizan desaireadores en el método operativo propiamente dicho. Los métodos químicos para eliminar el oxígeno, generalmente se les suele agregar virutas de metales que son muy ávidos de oxígeno y que van a tender a hacer óxido. Es preferible que haga óxido la viruta y no la chapa del metal. Pinturas, laca especial. Perdón, eso es de pintado. No, sigamos con los métodos pero algunos pueden ser de los dos. Bueno, los métodos químicos por protección catódica, que esto no está lejos, no sé si ustedes vieron que hay unas formas de pintura que se pintan y se forman esas pinturas cromadas que nosotros le llamamos, zincadas. Son placas, no sé si ustedes conocen los caños zincados, bueno, tienen esa protección. O los cromados, ¿vieron los paragolpes de los autos de antes? Lo cromaban y esa es una protección que no deja de ser una pintura que es catódica porque se lo utiliza como si fuese el electrodo, ¿no? Se lo pone en un electrolito a base de zinc o magnesio y hace que la chapa, esa viruta, la chapa del tubo que yo quiero proteger, esas virutas que puede contener de zinc o magnesio en este electrolito, se peguen al acero y hagan ese recubrimiento, ¿no? También puede ser por pintado, con laca y resina muy conocida y muy usada, de ultra alta temperatura, pueden soportar altísimas temperaturas. Y también pueden ser, fíjense ustedes, no, este del químico, me lo comí, con productos químicos como el sulfito de sodio, que reacciona y
me va a dar, el sulfito de sodio, saben ustedes que es muy ávido de oxígeno. Es uno de los que capta el oxígeno rápidamente y lo lleva en disolución. Como es de sodio, yo después lo puedo extraer. Fíjense que yo ya le estoy incorporando sales al agua para evitar que la picadura si lleva mucho oxígeno. Pero luego tengo que hacer la extracción de estos fangos, porque es una sal de sodio y va a producir ese enturbiamiento y ese fango. Por lo tanto, después tengo que sacarlo de alguna manera. De allí vienen los estudios de las purgas. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Me van entendiendo? Sí, profe, todo bien. Bien. Profe, la protección catódica que nombró, puede ser que Sí, hay un método que utilizan para pintar, que es el anodizado. sí, señor. Sí, sí. ¿Ese? Ese. Algo así sería. Sí, sí, algo así. Uno es anonizado y otro es el catódico. Son dos. Depende de los iones metálicos porque va a depender del metal que tú vas a utilizar, ¿no? Sí, sí. Cada vez ustedes saben que la tecnología en este sentido va avanzando mucho y es lo mismo que le hacen a los tratamientos de los autos, ¿vieron? La meten en la carrocería en esos electrolitos y como el metal tiene una carga y ese baño tiene otro electrodo, el electrodo es el metal que yo le quiero colocar. Se Claro, utilizan disuelve. como dos iones, uno carga positivo y negativo, y así, y los Claro, electrifican, ¿no? generalmente el negativo es la chapa o la Ajá, carrocería del auto. ¿Mm? claro. Entonces los recubre y entra por todos los intersticios, porosidad que pueda llegar a tener el tubo. Es un gran elemento para evitar la Sí, corrosión. lo utilizan mucho para el aluminio, más que todo. En Claro, la exactamente. parte de mecánica, todo. Sí, sí. El aluminio resiste más, lo usan mucho para el hierro, me parece. ¿Eh? Porque el En el aluminio... caso, en el caso que donde lo vi este método, lo utilizaban, por ejemplo, por los cuadros de motos que son de aluminio para pintar, porque no Ah, lo podían mira. pintar así nomás. No, lo que pasa es que eso no es por corrosión. ¿Sabes cuál es el inconveniente del aluminio? Que no absorbe las pinturas, es difícil de pintar. Entonces utilizan estos métodos que es para que se adhiera. Claro, el No para... anodizado, lo Claro, nombraban como anodizado. sí, sí, es Y eso. Pero en realidad el aluminio no es para que se oxide, sino para que quede bonito. sí, sí, lo digo en ese caso Sí, sí. No, para bueno, pintarlo debe, era. lógicamente lo cubre, no está el oxígeno del ambiente directamente sobre el aluminio, va a durar mucho más, por supuesto. Sigue como un método también anticorrosivo. Sí, sí, vale, vale. Está muy bien el ejemplo. Por eso no se usa tanto el negativo, sino el positivo. Por eso hay que ver bien. Yo lo que tengo que evitar es que pierda los electrones el hierro, ¿cierto? Porque la mayoría está hecho de acero. Entonces, yo le tengo que colocar una capa que esté de acero, al acero le tengo que colocar una capa que neutralice la emisión de electrones. Por eso es catódico. Bueno, Bien. no, todo es tema de investigación y de estudios, chicos. Yo acá le estoy dando una pauta general, pero si nos ponemos a ver, esto son materia y materia, ¿no? Donde interviene mucho la química, y sobre todo la química industrial, ¿no? Bueno, miren, acá está justamente los recubrimientos metálicos que son del ánodo y que pueden ser de cátodo. Ahí está, ya lo hablamos. Muy bien, me ahorraste un punto. Fíjense la variación del pH con la temperatura. ¿Por qué es importante? Porque habíamos dicho que cuanto más ácida era el agua, más corrosiva va a ser dentro de lo que sería la evaporación o el recinto de caldera propiamente dicho. Fíjense que a medida que aumenta la temperatura, sube el pH. Esto es bueno. ¿Por qué? Porque va eliminándose la acidez al subir el pH. Es decir, a ver, si subo la temperatura,
del agua o del vapor sería en este caso. ¿Qué pasa con el pH? Fíjense. Se va evaporando y tengo mayor cantidad. Hasta, bueno, hasta un punto en que más o menos los 300, que ya serían el punto crítico, baja, ¿verdad? Pero el punto máximo que puede llegar es un agua ácida, ¿verdad? Si lo dejo, naturalmente me estoy refiriendo, ¿no? Es decir, supongamos, ustedes ponen la pava para el mate y van a ver que paulatinamente, a medida que va hirviendo, disminuye la concentración esta, fíjense, o el valor de pH, y aumenta la concentración de hidrógeno, que es la acidez propiamente dicha, y esa acidez, que es uno de los iones, aparte de ser el oxígeno, uno de los iones que también produce la corrosión es la acidez, que es el hidrógeno que se combina con el dióxido del agua, producir el ácido carbónico, que esa es la bestia que come los tubos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Aumentar el pH artificialmente. ¿Por qué? Porque por naturalidad, al hervir el agua, el pH disminuye. Y como yo dejo apagada la caldera y vengo el otro día, ya está ácida la caldera. Entonces tengo que buscar devolver, supongamos a 7, para que en el transcurso del día suba. Le agrego cuando termine y así está. Miren si no es un trabajo diario el uso o todo lo que sería el trabajo de un foguista o calderista, ¿no? Controlar el pH y hay distintos elementos químicos que pueden, tampones, o buffer, que pueden controlar el pH en el agua, ¿no? Esta es la concentración de hidrogeniones. Ustedes saben que el pH es menos el logaritmo, 1 sobre menos el logaritmo de la concentración de hidrogeniones y de oxígeno, ¿no? Fíjense la variación de pH en agua destilada. Al aumentar, por más que la destile, la destilada tiene casi 7, miren. Pero cuando empieza a hervir, baja, ¿verdad? Y vamos a estar en una zona alcalina y en una zona ácida. A medida que... Esto es para agua destilada, fíjense. Esta es agua pura. Van entendiendo los cuadritos como para que interpreten el... Arriba tienen grados Celsius, abajo Fahrenheit, ¿no? Está muy linda la relación. Variación de los gases, por ejemplo. Les voy tirando problemitas para ver cómo los resolvamos. Nos quedan minutos de clase, lamentablemente no voy a llegar. Voy a tener que utilizar una clase más de esto. O bueno, las quedan necesarias para que ustedes... Las que Ya sean nos queda necesarias, los diagramas, ustedes me preguntan para dilatar los tiempos. ¿Qué van a rendir esta otra semana? ¿Tienen previsto rendir? Silencio estampa. Profe, yo Sí. me inscribí para termo, que la había promocionado. Ah, bueno, ese es un trámite. ¿Tengo Tengo- que ingresar, profe, o no hace falta? No, porque el trámite lo hago yo. Ah, bien. Averigua por la duda, pero creo que no hace falta. Bueno, sigamos con la clase. Variación de gases disueltos en el agua de alimentación. Fíjense ustedes cómo distintos elementos, aire trae oxígeno y nitrógeno. Oxígeno puro puede traer o anhídrido carbónico. Fíjense cómo a medida que aumenta la temperatura, hasta casi ebullir el agua, cómo baja el volumen del gas en disolución. ¿Qué quiere decir esto? Que va evacuando, va sacando, al hervir sale esa burbuja de gas. Cuando estalla esa burbuja, nosotros decimos, ya hirvió el agua, justamente porque va eliminando el aire, el oxígeno y el anhídrido carbónico. Fíjense cómo el anhídrido carbónico mantiene constante. A pesar de que es poco, muy poquito, en volumen, ¿no? En volumen. Pero se mantiene constante, es decir, que no desaparece con la temperatura.
quiere decir que le tengo que sacar o lo tengo que extraer con algún otro medio químico. ¿Sí? Bien. El oxígeno no, baja la disolución que cuando yo llego cerca de los 90, miren, ya tengo muy poquito en volumen, considerados por milímetro o por litro de agua, ¿no? Entonces me conviene a mí calentarla, por ejemplo, el agua entre 70 y 80 grados, por los costos también, ¿no? No voy a hacer hervir antes de que entre. Entonces, estos desaireadores tienen o tienden a calentar el agua a esta temperatura y ya saben que en volumen llevan poco. Y el resto lo pueden sacar ya en el sistema operativo correspondiente. ¿Sí? Todo ¿Ese esto es... calentamiento lo hacen en un sistema abierto, profe? No, Para que escape. cerrado. Cerrado, cerrado. No, si es abierto lo vuelve a absorber. Ah, bien. Es un tanque de calentamiento que hay distintas formas de calentarlo y adentro se produce la aireación. Dentro de lo que es el tubo desaireador que yo caliento, ahí sí le doy un movimiento para que lo extraiga, ¿entiendes? Es más fácil que dejarlo calentar propiamente dicho. Si yo lo muevo adentro y le doy el calor, va a salir más fácilmente el oxígeno y el aire, ¿verdad? O el nitrógeno, bueno, si es mayor proporción en volumen va a ser el nitrógeno. Variación del sílice con la temperatura. Miren el sílice a medida, esto está en libras, ¿no? A medida que aumenta la presión. Fíjense cómo es. Este tiene 0,01, 0, va a medida, está al revés el gráfico, chicos. Pero bueno, a medida que aumenta la presión del vapor que van a consumir, fíjense cómo el sílice aumenta. ¿Sí? El porcentaje de sílice, ¿qué dice? No alcanzo a ver, ya ni yo le leo ahí al vapor. A ver, ¿qué otro tengo por acá? Bueno, justamente este no lo tengo porque es el que me parece que lo escaneé. Ah, no, acá está. Tenemos, desde abajo dice acá claramente, 30 de sílice en caldera en parte por millón, es decir, son 30 partes por millón. A medida que asciende la presión, la cantidad de sílice en partes por millón abajo va disminuyendo. ¿Qué significa esto, chicos? Al ir disminuyendo la solubilidad, quiere decir que puede precipitar. Y cuanto más presión tenga el vapor, más rápidamente va a depositar. Y si deposita, se va a formar, ahí hay un límite, miren, este que marca acá es el límite, por el cual yo no lo tengo que dejar que precipite para que no forme esas precipitaciones duras. Ojo, que la precipitación dura puede ser no solamente en el equipo generador de vapor, puede ser también en los puntos de consumo. Una turbina, un reactor que quiero calentar con vapor, las paredes del reactor, luego porque es doble camisa. Son tanques, grandes ollas, bueno, que son calentadas por vapor doble camisa. Si yo le llevo una rastra de sílice a muy alta presión y temperatura, se va a hacer la incrustación dura. Fíjense cómo esta solubilidad del sílice en el vapor aumenta, dice, con la temperatura y con la presión de eso. A medida que yo lo mantenga dentro, soluble, no va a precipitar. Entonces eso es lo que hay que hacer, que se mantenga soluble de tal manera que luego lo pueda sacar con las purgas. Ese sería, y si no, la sílice nunca dice precipitar en la caldera debido a que las temperaturas y presiones son muy altas. Esto es lo que le da a entender que a medida que aumenta la presión, yo lo mantengo. Y si lo mantengo, es mejor que mantenga como turbidez
a que mantenga como precipitado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si precipita va a dar las incrustaciones. ¿Se entiende? Fíjense cómo son los... A ver si tengo otra sal. Profe, Sí. disculpe, le queda 5 minutos ya. Ah, vos querés la nota del parcial. Bueno, acá está lo que, rematando lo que le estaba diciendo. Fíjense la solubilidad de sales de sodio en función de la presión y en función del vapor en partes por millones. Cuanto más vapor tengo, fíjense cómo aumenta la solubilidad, que es una de las maneras de, pero va a depender de que si el vapor es saturado o recalentado, ¿sí? Lógicamente, cuanto más vapor recalentado tenga, más va a llevar inclusive, porque va a ir solubilizado y se va a producir los depósitos cuando consuma el vapor, que es totalmente perjudicial en los puntos de consumo. No hay que pensarlo solamente, como le decía, desde el punto de vista de sala de máquina adentro en el generador de vapor, sino también en los puntos de consumo. Bien, el sodio, vemos esto y déjenme terminar por lo menos con los gráficos, déjenme ver cuánto me falta. Y terminamos este PowerPoint. En cambio el sodio, fíjense que tiene mayor, como la sílice, pero no tiene tanto inconveniente de incrustaciones duras, sino más bien incrustaciones blandas, que también aumenta la disolución del sodio, de los sales de sodio, con la presión del vapor y lógicamente puede ebullir y llevar en más solución, pero como produce fango y incrustaciones blandas, no es tanto el inconveniente como el silicio. Es decir, que yo tendría que cambiar el silicio por sodio en alguna de las maneras en un tratamiento operativo. Fíjense, acá tengo temperatura, cómo sube la solubilidad del sodio, igual que parecido al sílice, ¿no? Pero es lo que se busca, que el sodio permanezca más en lugar de los otros cationes, porque este me va a dar una solución más fácil de obtener cuando se produzcan las obturaciones. No es lo mismo un fango duro de sílice, y peor aún si es sílice y magnesio, con respecto a un fango de sodio. Solubilidad de sales de calcio. Las sales de calcio precipitan con la temperatura. Esa es la facilidad. Entonces, llegada a una determinada temperatura, se floculan y pueden precipitar, y lo puedo sacar debido a que forman lodo y fango blando, lo saco con la purga. Es decir, me conviene tener en el agua sales de calcio y sales de sodio, porque los puedo obtener ya que forman, en las purgas, ya que forman lodos o fangos, ¿sí? Entonces, es necesario controlar el agua de mantenimiento de estos equipos para un buen funcionamiento, tanto en eficiencia como en seguridad, ¿no? Para evitar las explosiones o paradas excesivas del equipo por mantenimiento. ¿Dudas, inquietudes? Para que vamos a ver las notas. ¿No tienen duda? Bueno. No, profe. Si me puede poner presente, profe, por favor. Nombre y apellido. Arreñarás, profe. ¡Epa! Tocayo. Mira, tenés ladeado el pelo, tanto dormir. No, de las 6 que estoy en clase. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a detener la grabación